un minuto más, porque abro aquí la presentación y ya iniciamos. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Me permito dar inicio a la grabación de esta sesión de formación. Esperando se encuentren muy bien. De nuevo les pido disculpas por el retraso allí. Cuestiones de transporte aquí en esta enorme ciudad. Pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Bueno, empezamos hablando un poco sobre la evidencia que presentamos hace 8 días, la cual ya está revisada y ya está pues calificada de forma correcta. Por aquí alguien está pidiendo acceso. Ok. Alguien que por favor me recuerde cómo era la actividad que debían presentar. Teníamos que hacer una presentación sobre algún método de los que vimos, alguna metodología, pues preferiblemente en población mayor. Exactamente. Y había un punto pues central allí, algo que se pedía, y era que más que hablar sobre la técnica, era mostrarla en una actividad que ustedes practicaran pues con personas de población fuera mayor o fuera también jóvenes ya un poquito más avanzados. Entonces, de acuerdo con ese criterio pues que no se pedía tanto sobre sobre las metodologías activas, sino que la actividad era centrada, valga la redundancia, en la actividad que ustedes iban a hacer con los aprendices. Voy a presentarles por aquí el tema de los que presentaron y pues obviamente algunas observaciones frente a lo observado pues en las actividades. Empiezo por recalcar, hubo actividades, todas las actividades estuvieron muy chéveres, unos cumplieron, otros pues simplemente están todavía pendientes por aprobar, porque por ejemplo, bueno, voy a empezar leyendo los que presentaron la actividad. Paula Andrea Janet Mozo Gil, Gerson Andrés Zicachá Sarmiento, aquí ingreso. Richard Sarmiento, Carolina Lozada Moreno, Nidia Alejandra Ramírez Riveros, Diego Pinzón, Efren Trujillo, Daniel Durán, Javier Rueda, Cristian Camilo Moya, Jonathan David García, Solange Rey, Darío Sarmiento, Felipe Augusto Díaz, Jair Payares, Cristian Guzmán, Danilo Méndez Ramos, Edgar Riveros y Angélica Beltrán. Bueno, las observaciones son frente a las actividades de Carolina Lozada, quien pues realizó tanto como Carolina como Efrem, realizaron la infografía frente a las metodologías activas
pero no se observa allí una actividad puntual que vayan a realizar. Recordemos que la actividad pues obviamente debe tener un nombre, debemos especificar la metodología y debemos especificar la población con la que la íbamos a aplicar. Creo que esos eran los criterios claros que había, ¿cierto? ¿Me corrigen? Sí, Ok, sí, sí. profe, listo. Sí, Listo, sí, señor. entonces sería Profe, sí, esa la señor, observación. eran esos. Entonces, para que por favor corrijamos eso en el caso de ellos dos y en el caso de Cristian Guzmán y Danilo, hicieron una excelente actividad, mostraron una excelente actividad, pero falta especificar la metodología, delinear los objetivos y pues la edad de los estudiantes o la población en la que la vamos a aplicar. Ok, profe, Entonces, sí. Habla para con. qué? Yo soy Cristian. Ok, Cristian, listo. Entonces, simplemente la vamos a organizar y la remontamos allí nuevamente en el Drive y me informan pues cuando lo hayan hecho para yo pues calificarla. Por otro lado, les Listo, profe. cuento, estas evidencias téngalas allí porque yo les digo luego cómo vamos a montar estas evidencias a la plataforma Sajuna. O sea, por ahora desvirtuemos, desconcentrémonos de la plataforma Sajuna, concentrémonos en lo que hablemos acá, en lo que yo les pida por acá y vamos organizando las cosas porque esta actividad va a ser el punto de partida de la actividad que vamos a dejar para la siguiente semana. Entonces, para que pues los que tienen observaciones las organicemos y podamos pues avanzar frente al siguiente punto de la evidencia, llamémoslo así. Entonces, bueno, me permito compartir pantalla. Edgar, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Nos habías es que hace 8 días no alcanzamos a estar o sea, no se pudo hacer La sesión, sí, la exactamente, no sesión. tuvimos sesión. Entonces, pero no sé si de pronto tú enviaste el video explicando las dos evidencias que están pendientes por entregar. No, no, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, por ahora no le hagan caso a Sajuna. Lo que les dije alguna vez de Sajuna, olvídenlo por ahora. Olvídenlo O por sea, ahora, ¿eso quedaría no hay, como pendiente o lo dejamos pues en stand-by? dejémoslo en stand-by, yo les digo qué hacer. Tranquilos que yo no los voy a ni a poner a correr ni nada de esto, yo les digo, por eso les digo, o sea, concentrémonos en la actividad que yo les pida por acá y luego yo les indico cómo las montamos a Sajuna. Ah, listo, profe, muy amable. Listo, perfecto. Bueno, entonces venimos hablando de varias cosas pues relacionadas con el proceso formativo desde lo musical. Y una de las cosas que abordábamos en dos encuentros era, pues primero las metodologías activas desde una mirada más general y luego las tratamos de una manera pues más localizada hacia lo musical, en donde pues hablábamos de diversas metodologías ya creadas y probadas por pedagogos musicales que tienen pues mucha relevancia y que han dado fe de estas metodologías para el aprendizaje musical. Hoy vamos a empezar a hablar de otro aspecto muy importante frente a nuestro proceso formativo. Es ese proceso que nos permite como mirar la hoja de ruta y decir, voy bien, no voy bien, porque el proceso formativo no es un proceso suelto en donde yo miremoslo desde mi parte docente, en donde listo, tengo un proyecto musical, un proyecto de aprendizaje, enseñanza musical, llámese público, llámese privado, y entonces simplemente yo estoy ahí y en automático los estudiantes llegaron, aprendieron, no aprendieron, pasó el trimestre, pasó el semestre, pasó el año, pico, abrazo y chao. No, esto no debe ser así. Nuestros procesos formativos musicales deben atender varias vertientes que son importantes y que las pide el Plan Nacional de Música para la Convivencia, eh, que reina, digámoslo así, o que simplemente surte efectos legales
durante 10 años. Ese está entre la vigencia 2025 y la 2035. Diego, ¿tienes la palabra? Instructor, con base en eso, la ley, creo que es la 115, no estoy seguro, la ley de educación no habla puntualmente de que haya alguna obligatoriedad de temas dentro de la parte artística. Es decir, no tendría uno que estar ceñido al Plan Nacional de Música para la Convivencia. Bueno, esto cuando es en contextos formativos, por ejemplo, cuando hacemos parte, cuando estamos adheridos a una malla curricular en una institución de educación formal, ¿no? Pero cuando lo vemos desde la parte de formar para el arte, no hay una obligatoriedad, pero sí debe haber un norte, ¿no? Y en ese caso lo que propone el Plan Nacional de Música para la Convivencia es que le apostemos, pues propone muchas cosas, pero lo que más propone y lo que más debemos enfocarnos es en ser portadores de nuestro folclore, ¿no? En hacer que a través de la enseñanza, aprendizaje musical, nuestros estudiantes puedan conocer, puedan amar y puedan fortalecer y además de eso multiplicar nuestro folclore. Entonces, con base en esa premisa, pues se propone que haya pues un proceso formal, no un proceso regido por el Ministerio de Educación o por las secretarías de educación municipales o regionales, sino propuesto por el Ministerio de Cultura para que podamos alinearnos y para que podamos ser más que docentes musicales, gestores culturales de nuestro país. Entonces, pues, Instructor, qué pena, sí, señor. qué pena, instructor, en ese aspecto, mi pregunta es concerniente a que si nosotros estamos con el Ministerio de Cultura, yo sé que no dependemos del Ministerio de Educación, la educación que nosotros vayamos a dar, ya sería una educación no formal. En este caso estamos trabajando como educación no formal. O sea, vamos a mirar los diferentes enfoques del programa de formación. Listo. Tú estás haciendo o todos estamos cursando un programa que se llama Coordinación de Escuelas Musicales. Tú puedes ejercer como un docente en música con este programa. Puedes hacerlo quizá desde un colegio. Puedes hacerlo quizá desde un proyecto de una alcaldía que te llame y te diga necesitamos docentes de música. Puedes hacerlo también de manera particular, de tú montar en tu casa una academia y decir, yo soy docente de música, tengo diversos procesos. Cuando estás en un colegio, llámese privado o llámese público, estás bajo los efectos de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, y pues hay unos lineamientos que como parte de un currículo que lleva a unos grados y que lleva a unos niveles educativos como son la primaria, el bachiller, pues como parte de ese currículo, pues debo alinearme a esas políticas que tiene el Ministerio de Educación. Pero cuando hago parte de procesos artísticos independientes que no son parte de un currículo, pues debo regirme o debo mejor, no debo. La propuesta es adherirme a lo que propone el Ministerio de Cultura a través del Plan de Música para la Convivencia. Ya si lo está haciendo desde una alcaldía, por ejemplo, o una gobernación, pues ya es un tema de obligatoriedad. Pero digamos que entre más informalidad tenga los procesos, pues más también grado de voluntad o de obligatoriedad tiene adherirte o no. ¿Estamos claros hasta allí? Listo, maestro, muchas gracias, sí, señor. Listo. Entonces, uno de los procesos pendientes que se nos quedan a veces es el proceso de la evaluación. Es el proceso de evaluación. Y allí quiero plantear una pregunta para todos. ¿Por qué ustedes creen que el ser humano casi siempre experimenta temor cuando se expone a un proceso de evaluación? Cierro micrófonos. Profe, buenas noches.
¿Quién me está hablando? Cristian. Ok, Cristian, te escucho. Bueno, profe, yo personalmente pienso que uno, como ser humano, experimenta temor al momento de una evaluación porque siempre está la duda de si la pregunta que me hicieron yo tengo la respuesta. Primero, o si la manera en cómo yo interpreto cierto conocimiento que me brindaron es va a ser recibida de buena manera, por lo menos si hacemos una evaluación oral, la manera en la que yo interpreto la respuesta puede ser, se conecte con el público, se conecte con el moderador. Entonces siempre es esa. Y ya depende también de experiencia, de qué tanta capacidad con el público tenemos, porque muchas veces uno que está en este tipo de escenarios artísticos maneja público y siempre está ese temor y lo va viendo uno al pasar de los procesos. Ese es el concepto que tengo yo sobre esa pregunta. Ok, Cristian, sí, muchísimas gracias por tu intervención. Por aquí dice Solange, miedo al error, al fracaso, al juicio y que no sea un resultado positivo. Diego, tienes la palabra. Pues, doctor, yo creo que es porque nosotros no nos enseñaron que la evaluación es un punto de partida para reforzar conocimiento, sino que a nosotros nos dijeron que la evaluación era una forma de demostrar qué tan inteligentes o aplicados éramos. Entonces, cuando uno lo ve desde el otro lado, desde el otro punto de vista, la perspectiva le cambia y uno ya entiende que una evaluación es para saber si uno tiene afianzados los conocimientos que necesita para seguir avanzando. Gracias, Diego, por tu intervención. Por acá, ¿alguien más quiere opinar algo? Catherine está escribiendo algo. Catherine está que prende el micrófono y se habla. Profe, ¿Quién desde dijo, el profe? punto de vista musical, yo, profe, Ah, Darío, tienes la palabra. pues hay diferentes, bueno, considero yo diferentes tipos de evaluaciones y dentro de lo musical, y la vez pasada yo creo que había comentado, cuenta mucho la cuestión, la preparación técnica del instrumentista, y usted sabe que en este caso los nervios lo matan a uno, profe. Yo he visto gente, he conocido casos de grandes músicos haciendo exámenes para la filarmónica o la sinfónica y se paran a hacer el examen y se mueren, se pifean, se desafinan. O sea, es una cosa que no sé cómo llamar a eso, una cosa psicológica, física, independientemente de un examen de conocimiento general, de economía, pedagogía, de otro conocimiento, pero desde el punto de vista netamente musical, cuando uno va a presentar una audición, a la gente le ganan los nervios y puede ser un grandes ejecutores y usted sabe, usted uno con los nervios y que todo el mundo lo esté mirando, pues, y si no toca memoria, o si se pifea y lo que sea, una de las compañeras, pues sí, tiene razón, lo están señalando a uno y pues eso también es maluco para el músico, ¿no? Exacto, Darío, muchas gracias. Yaira, tienes la palabra. Profe, considero que porque, pues, más que todo en la educación siempre, pues, se han utilizado modelos como tradicionales, que solo evalúan los resultados y eso lo definía a uno como persona. Y pues como ya están cambiando esas metodologías y, de cómo se evalúa, que la evaluación continua, formativa, que se evalúan el proceso, no solo los resultados, entonces por eso es que uno viene ya con esos temores de que
una evaluación me define. Entonces pueda que haya hecho un buen proceso, pero en el momento me dio nervios, me asusté, pasó cualquier cosa y lo hice mal, entonces que como que nunca supe nada, no fui nada, porque nunca se tuvo en cuenta el proceso. Ok, Yaira, muchísimas gracias por tu intervención. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, de pronto los que más tiempito tienen de haber estudiado. Bueno, antes de contar este ejemplo, Andrés tiene la palabra. Gracias, profe. No, pues yo concuerdo justamente con lo que dice la compañera, en el sentido de que cuando uno de pronto se vaya muy hacia la parte evaluativa, eh, calificativa, pues obviamente eso es un rigor muy fuerte, o sea, yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Es como si ahorita el profesor nos dijera a nosotros aquí a quemar ropa, bueno, pues saliste en una hoja o saliste para entrar a un Forms, ¿qué vamos a hacer? Uf, claro, ya de uno, atención absoluta, uno puede tener clarísimo lo que estamos aquí haciendo en clase, y de una la mente se pasma y quedamos como una hoja totalmente en blanco en el aspecto calificativo. Y en el aspecto cualificativo, yo me gustaría pues compartirles desde mi experiencia lo que me sucedió cuando yo estudié en la Universidad Luisa Calvo en Bogotá, un excelente lugar, muy buena academia. Y pues obviamente habían dos puntos, ¿no? La primera parte que era obviamente pues la formación, tú vas allá, tomas tus clases, tus cátedras, a la práctica con los maestros, que el ensamble, que el instrumento específico y la clase de gramática, por poner un ejemplo. Tú pasas todo eso. Listo, ya obviamente cada materia, sí, cada clase tiene su evaluación, digamos, individual, lo cual hace el total, digamos, tú pasas por materias, digamos, tú puedes pasar ensamble y tú puedes pasar gramática, pero si no pasas este instrumento, no quiere decir que se tiró el semestre, usted pasa y pues obviamente le toca volver a enganchar, si quiere seguir estudiando, pues enganche guitarra 2 para poder ver guitarra 3, por ejemplo, ¿sí? Digamos, yo pasaba todos los, digamos, estas materias y en lo último, que ya eran las preparaciones de las muestras, lo que uno presenta, el cierre del semestre, uy, esa a mí me parecía la parte más dura de todas, porque obviamente para quizás generar la sensación de público, estaban los mismos compañeros que también audicionaban al igual que uno para presentarse ya en una prueba con público, en una presentación formal, sí. Pero pues por el otro lado estaban pues obviamente también los maestros, personas que pues han estudiado y tienen los conocimientos para calificar, digamos, lo que uno está exponiendo o está presentando. Y esa me parece la parte más difícil, por lo menos a mí solamente me dieron la oportunidad en uno de los 5 semestres que estudié de presentar una obra como solista, y justamente lo que nombraban hace un rato de los nervios, todo juega tan en contra que pues desafortunadamente esa vez no logré enfrentarme yo solo como solista, porque yo sí tuve interpretaciones a las que logré pasar con los grupos de ensamble o con los grupos de guitarra, pero la única que tuve para presentar fue una obra de Gentil Montaña que se llama En mi Ribera, y pues lo que les digo, o sea, la tenía full clara, todos los días le daba, estaba full preparado, y llegué a la muestra y vi a los profesores de guitarra y atrás a los directivos y ya, eso bastó para el bloqueo mental. Andrés, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, me leíste la mente. Lo que iba a decir era justo eso, que si ustedes recuerdan cuando uno estaba en clase, todo muy chévere, y llegaba el docente y decía, bueno, saquen una hoja. O llegaba el docente inspirado, ni saludaba y decía, bueno, hoy vamos a hacer quiz, saquen la hoja ya. Quedaba todo el mundo en silencio y quedaba como en pánico, entraba todo el mundo en pánico. Es por eso, porque nos acostumbraron a ver la evaluación como un juicio. Acá lo dice muy bien la compañera, miedo, bueno, miedo al equivocarnos, al ser juzgados o críticas por algún error, o como tal porque se cree que la evaluación es el juzgar si se sabe o no. Antes un número nos definía en la evaluación. Usted era lo que sacaba en el examen. Así hubiera sido el más brillante, era lo que sacaba en el examen. De pronto ahorita y desde la música tenemos la posibilidad, o mejor yo diría la obligación, de empezar a transformar esa parte de la evaluación más que como un número, como el final de un proceso que te enmarca en un resultado, es el poner a punto, el entender de que usted, yo lo comparo con una carrera de Fórmula 1 en donde cada ciertas vueltas entran a pits y entonces le revisan las ruedas, le
el combustible, entonces listo, lo mismo podemos hacer con la evaluación. Tengo unos objetivos de aprendizaje que son los que marcan allá el final de esa carrera, pero también el inicio de un ciclo nuevo. Y entonces en el recorrido lo que hago es a través de diversas formas de evaluación, poner a punto ese objetivo para poder llegar pues a buen término. Entonces encontramos de que el juicio evaluativo es un acto de responsabilidad profesional. Pues obviamente debemos, para pensar en un proceso evaluativo, pues tener unos objetivos iniciales de aprendizaje. Estos objetivos lo que hacen es establecer las metas que los estudiantes deben alcanzar al final del proceso educativo. Deben ser pues específicos, muy claros, deben ser medibles, deben tener una línea de tiempo pues que yo debo trazar para verificar el cumplimiento de estos objetivos, deben ser alcanzables, deben ser aterrizados a la realidad de mis estudiantes, deben ser relevantes, es decir, pretenciosos, deben inspirar a los estudiantes a avanzar y deben ser limitados en el tiempo, es decir, pueden ser medibles en las etapas, pero deben tener un marco de tiempo específico. A 6 meses yo quiero llevarlo usted a X, Y, Z, a nivel interpretativo, a nivel de solfeo, a nivel de teoría. ¿Cuáles van a ser mis objetivos de aprendizaje? Evaluar en música es una tarea permanente que trasciende la simple asignación de una calificación numérica. Más allá de que necesitemos un criterio evaluativo o un juicio evaluativo, el proceso de evaluación se da de manera permanente. O sea, el número no finaliza el proceso. La variedad de técnicas e instrumentos utilizados debe permitir captar todas las dimensiones del ser humano y del ser humano músico, su razón, su conocimiento, sus manos, el desempeño, sus obras, el producto que está presentando, y su corazón, las actitudes y los valores. Es decir, aquí nos alineamos a los 4 saberes o a los 3 saberes que define el modelo de formación SENA, que recordemos que nuestra formación es una formación profesional integral. Lo primero se basa en el saber, que es el saber apropiarme del conocimiento, el saber hacer, que tiene que ver con el desempeño, y pues obviamente el desempeño me tiene que llevar a la entrega de un producto. Y el corazón, el corazón y las actitudes tienen que ver con el saber ser, porque de nada nos vale como docentes de música tener estudiantes súper brillantes, súper virtuosos, si no tienen la capacidad de ser seres éticos, seres responsables, seres disciplinados, seres sensibles, seres respetuosos con ellos mismos y con los demás. Entonces, eso tenemos que forjarlos y entender de que la música, más allá de un instrumento, de una herramienta para tocar instrumentos y para desarrollar el talento musical, es una herramienta para la construcción de sociedad, para la construcción de mejores seres humanos y de seres humanos que sean capaces de ser multiplicadores de paz y pues constructores de una mejor sociedad. Antes de elegir un modelo de evaluación, conviene considerar factores como el tipo de estudiantes, el tiempo y medios que se disponen, el contenido y el proceso de enseñanza, la evaluación del proceso y los resultados de evaluación del producto. Es decir, ya vimos unas metodologías, ya vimos también unos criterios que se necesitan para poder seleccionar esos métodos de enseñanza, esas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Entonces también debemos saber de que cada una de esas metodologías debe ser evaluada de una forma pertinente de acuerdo con muchos factores que tienen que ver con mi estudiante. ¿Qué tipo de estudiantes, qué edades están manejando? ¿Qué tiempo de ejecución tienen ellos? ¿Qué tiempo llevan en el proceso? ¿Qué medios tengo a nivel logístico? ¿Qué contenidos y cuáles metodologías estoy usando?
Vamos a hablar un poquito de las propiedades que tiene la evaluación. La primera propiedad es la evaluación, es que la evaluación es criterial. Esta se presenta como un pilar fundamental para la enseñanza musical, centrada en la objetividad y la segmentación de los objetivos de aprendizaje. Aunque la evaluación debe ser un proceso continuo, debe ser un proceso claro, ¿no? O sea, debemos saber qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, pero tener unos criterios claros. Y estos criterios tienen que ver con la superación del modelo subjetivo. Surge la tensión entre la evaluación holística, es decir, basada en una impresión global, sí, usted toca bien, hágale, pasa, y la criterial, basada en indicadores predefinidos, donde, bueno, la técnica la estás manejando bien, tus posturas, tu interpretación. Aunque en disciplinas artísticas se ha definido tradicionalmente la subjetividad por el romanticismo, pues, que enmarca el arte, la investigación actual no demuestra que el enfoque holístico ofrezca más garantías de calidad pedagógica que la criterial. Es decir, cuando tenemos unos criterios claros, le estamos apostando a procesos pedagógicos que muestran un norte y que saben para dónde van. Finalidad pedagógica versus artística. Si bien una valoración subjetiva puede ser válida para una crítica artística o una audición profesional, en el ámbito formativo, la evaluación debe ser pedagógica. Esto implica que el alumno debe conocer exactamente qué aspectos de su competencia se están midiendo para poder mejorar. Siempre la evaluación debemos verla como un punto de partida y más allá de que sea algo aprobatorio o no, debe ser algo que lleve al aprendiz o al estudiante a tener la sensación y a tener la seguridad sobre las competencias desarrolladas y sobre las competencias faltantes para avanzar. Segmentación y objetividad. La evaluación criterial requiere desglosar la interpretación musical en criterios específicos. Esto ayuda a reducir el sesgo del evaluador y proporciona una estructura clara para la calificación y el seguimiento del progreso. Es decir, cuando yo tengo unos criterios claros, pues también sé y tengo claro en dónde debo apretar tornillos, en dónde debo mejorar, dónde debo cambiar la técnica para tener pues mayor claridad con el proceso de mi estudiante. Vamos a ver un ejemplo aquí que define la evaluación criterial. Esto tiene que ver con la evaluación de la interpretación de una pieza de piano. Si lo vemos desde el enfoque holístico, el profesor escucha al estudiante y al finalizar le otorga un 7 porque considera que ha sonado bastante bien y tiene musicalidad sin detallar fallos técnicos específicos, es decir, de una manera subjetiva. Bajo el enfoque criterial, de la evaluación criterial, el profesor utiliza una escala o rúbrica donde evalúa por separado precisión rítmica, calidad sonora, técnica de pedal, memoria, y allí pues tiene unos criterios de aprobación de estas competencias o de estos ítems. Y como resultado, pues el estudiante obtiene su nota basada en el promedio, en la sumatoria de estos puntos, sabiendo exactamente dónde debe trabajar más. ¿Para qué? Pues para obtener una mejor nota y más allá de eso, una medición más detallada de su proceso. Bueno, otra propiedad de la evaluación es que la evaluación es continua. Esta se define como un proceso dinámico y pedagógico que busca integrar la valoración del progreso del estudiante de forma natural dentro del día a día de la enseñanza. Es decir, cada día es una oportunidad de mejora, cada día me permite observar muchas cosas que tienen que ver con el desempeño integral de mi estudiante. Esta tiene una finalidad pedagógica, a diferencia de la evaluación sumativa, cuya meta es acreditar un nivel y poner una nota final.
La evaluación continua busca dirigir la práctica del aprendizaje en el momento exacto en que ocurre para poder actuar sobre ella de forma inmediata. Es decir, la evaluación continua no espera el momento de un examen, sino que puedo corregir de manera inmediata sobre diversos aspectos que considero importantes para el cumplimiento de mis objetivos pedagógicos. Ventaja en el contexto interpretativo. El aula o la clase de instrumento es un escenario ideal para la evaluación continua, ya que allí existe un flujo constante de información y evidencias de desempeño a través de la observación y la escucha directa, lo que hace innecesario detener el ritmo de la clase para realizar exámenes o pruebas aisladas. Es decir, me estoy basando en la interpretación, en el desempeño de mi estudiante, en el día a día en su instrumento, y desde allí estoy observando cosas muy puntuales que me van a permitir pues avanzar para mejorar. Allí entra la observación como la observación y la escucha activa como protagonistas pues en este criterio de continuidad de la evaluación. Documentación y registro. Para que la evaluación sea verdaderamente continua y no una simple impresión subjetiva, es necesario utilizar instrumentos de registro que documenten la información recogida a lo largo del tiempo, permitiendo que ésta se use de forma justificada para la calificación final. Es decir, así sea a través de la observación, yo debo tener unas bitácoras, debo tener algún registro escrito de ese desempeño de mi estudiante, pues para establecer criterios y además para documentar un proceso. Recordemos que así estemos en un proceso musical, llamémoslo de esta manera como informal, podemos aspirar a auxilios, podemos aspirar a convocatorias importantes que necesitan la documentación de mi proceso. Entonces, si yo no he documentado mi proceso, pues no tengo unos insumos que me van a permitir evidenciar que tengo procesos artísticos serios. Ejemplo de lo que es la evaluación continua. El diario de clase versus el examen de trimestre. En la evaluación sumativa, el profesor dedica las 2 últimas semanas del trimestre a pedir a su estudiante de violín que toque sus piezas de principio a fin para ponerle una nota. Si el estudiante tiene un mal día, así como le pasó creo que fue a Eduardo, su nota se ve afectada drásticamente. En la evaluación continua, el profesor utiliza una ficha de seguimiento semanal, un instrumento de registro, durante cada clase. Apunta los aspectos como el progreso en el picado, la comprensión de la forma o la capacidad de corrección tras un error. La nota final es el reflejo de la evaluación constante documentada en el diario, no de una única prueba final. Es decir, allí incluso creo que este criterio de la evaluación ahorra frustración en nuestros estudiantes, porque muchos de los estudiantes, y creo que en muchos de nosotros nos ha pasado de que tras un error, tras una mala ejecución, tras una mala presentación, decimos esto no es lo mío y yo no quiero volver a esto. Entonces, creo que ver la evaluación desde esta forma continua en donde suma el proceso más que el producto final, nos permite pues avanzar en tema de resistencia al fracaso y tolerancia al fracaso. Otra propiedad es que la evaluación es formativa. Esta se escribe como un proceso centrado en la mejora del aprendizaje a través de la retroalimentación constante. Es decir, desde esa observación yo estoy estableciendo juicios constantes y más que juicios, recomendaciones constantes para establecer pues acciones de mejora. Vínculo con la retroalimentación o el feedback. Se basa en proporcionar información al estudiante sobre su progreso para que éste sea consciente de sus avances y dificultades. Creo que ya hemos hablado bastante de este punto.
Participación y responsabilidad del estudiante. Este modelo busca que el estudiante se involucre de forma participativa en su proceso de aprendizaje, fomentando la autoevaluación y la asunción de responsabilidades sobre su evaluación educativa. Es decir, ya la evaluación pasa de ser exclusiva del docente y pone al estudiante también en un plano participativo de esa evaluación, de tener conciencia de su proceso y de poder emitir desde su conciencia un juicio sobre él y poder apoyar pues ese proceso de evaluación desde su propio pensamiento también. Rol del docente como guía. El papel del profesor no es solo calificar, sino comentar, explicar y argumentar la idoneidad de las tareas que el alumno o el estudiante realiza. Allí no es solo el haga, sino el que el estudiante tenga la claridad de por qué está haciendo y de a dónde lo va a llevar eso que está haciendo. Su función es transformar la evaluación en un diálogo que oriente el trabajo del estudiante. Fomento de la autoevaluación, esto ya lo dijimos. Se recomienda el uso de técnicas específicas que estimulen la capacidad del estudiante para valorar su propio desempeño, lo cual es fundamental para una formación de calidad. Ejemplo práctico de evaluación formativa. El diario de clase versus el examen de trimestre. Sin evaluación formativa, un profesor escucha una obra y simplemente dice, está bien, pero falta técnica, sigue estudiando. El estudiante no sabe exactamente ese sigue estudiando qué significa. Frente a la evaluación formativa, el profesor detalla, tu fraseo en el segundo tema ha mejorado en fluidez, pero la articulación de la mano izquierda en los pasajes rápidos aún no es clara debido a la falta de relajación en la muñeca. Vamos a trabajar este ejercicio específico para corregirlo. El alumno o el estudiante recibe información precisa para actuar. Es decir, estamos emitiendo unos juicios, estamos dando unas recomendaciones, pero estamos proponiendo también desde la técnica ejercicios para pues, provocar mejoras en el estudiante. Frente a la autoevaluación, el docente, antes de dar recomendaciones, pregunta al estudiante, ¿cómo te has sentido? ¿Qué partes crees que han salido como querías y cuáles no? Al reflexionar sobre su propia interacción, antes de recibir la crítica del profesor, el estudiante desarrolla conciencia crítica y responsabilidad sobre su aprendizaje. Uno de los instructores que nos daban en el centro donde yo trabajaba, pues tema de pedagogía, de diseño curricular, él confiaba mucho en la metodología de la pregunta, es decir, podemos utilizar la metodología de la pregunta para un proceso de autoevaluación, donde simplemente emitimos una pregunta y el estudiante a conciencia responde y abrimos un espacio de diálogo en donde no solo somos vistos como los inquisidores de la clase o los jueces, sino que somos vistos como copartidarios en este proceso pues, de enseñanza-aprendizaje. Y frente al ajuste de objetivos en tiempo real, el profesor observa que un estudiante no logra alcanzar la velocidad metronómica requerida para un estudio técnico. En lugar de esperar al examen para corregir, el profesor argumenta que la actividad actual es demasiado compleja y propone una meta intermedia o una variante técnica más sencilla. Esto asegura que el estudiante no se frustre y mantenga el camino hacia el éxito del objetivo final. Es decir, si estamos viendo que el objetivo no está siendo pertinente de acuerdo al nivel del estudiante, pues reducimos un poquito, nos devolvemos un poquito, alivianamos la carga y pues eso nos permitirá avanzar de una mejor manera. Por último, la evaluación es integradora. El concepto integrador de la evaluación
hace referencia a evaluar al estudiante de una manera global, considerando tanto conocimientos como habilidades, actitudes y valores, acercándose a una visión holística del aprendizaje que está vinculada al paradigma competencial y no se reduce a medir la operatividad de los aprendizajes. Es decir, no solo está bien tocar bien, está bien saber por qué se está tocando bien y está bien ser un buen músico, ser una buena persona. Visión global del estudiante. La evaluación integradora implica que el progreso del estudiante no debe verse como una suma de compartimientos estancos, es decir, de materias aisladas, sino como un avance global hacia la adquisición de competencias generales. Decisión colegiada. Requiere que el equipo docente, en este caso, pues si tengo una academia en donde hay varios estudiantes, pues mirar, varios profesores, perdón, pues mirar el desempeño del estudiante no solo desde lo que yo observo, sino desde lo que desde lo que los demás observan también. Entonces allí requiere que el equipo docente valore de forma conjunta si el estudiante ha alcanzado los objetivos globales de la etapa o curso, más allá de haber aprobado asignaturas individuales. Es decir, si es bueno un instrumento, pero también si es bueno en solfeo, pero también si es bueno en teoría, etc. Situación. Un estudiante destaca técnicamente en su instrumento, pero tiene dificultades en lenguaje musical y armonía, que aceptan su comprensión, su capacidad de comprensión en las obras que toca. Aplicación integradora de este proceso de evaluación. En la sesión de evaluación, los profesores de las 3 áreas se reúnen en lugar de solo mirar las notas por separado. Evalúan cómo la falta de base teórica está frenando su desarrollo como músico integral. Acuerdan que para promocionar con éxito deben integrar mejor los conceptos de análisis en su interpretación práctica y establecen objetivos comunes entre las 3 asignaturas. Yo le sumaría al lenguaje musical y a la armonía, le sumaría las actitudes también del estudiante, porque esto hace parte pues de una integralidad, no solo en el saber hacer, sino en el saber ser también. Instrumentos más pertinentes en procesos musicales para la evaluación. La práctica musical es una actividad compleja que ocurre en el tiempo. Por ello, los instrumentos de evaluación deben ser capaces de captar la evolución del desempeño rítmico, melódico y expresivo, es decir, deben medir todas las dimensiones musicales. Los instrumentos de evaluación se definen como recursos estructurados diseñados para fines específicos que deben adaptarse a las características de los estudiantes y brindar información de su proceso de aprendizaje. Es decir, todos esos registros que yo voy a tener allí almacenados como instrumentos de evaluación van a ser evidencias de aprendizaje y de cumplimiento de esos objetivos de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación no son unos mejores que otros, sino que cada uno está en función de la finalidad que se persigue. Es decir, a quién evalúo, qué se quiere saber, qué se sabe o cómo lo hace. Las rúbricas de desempeño son uno de los instrumentos de evaluación pues, más pertinentes de nuestro proceso musical, ya que se permite desglosar la interpretación en dimensiones mesurables, asignando niveles de logro para cada una. Permite evaluar tareas, proyectos o actividades de manera objetiva, transparente y estructurada, proporcionando retroalimentación clara sobre las fortalezas y debilidades. Aquí podemos observar una rúbrica, tiene unos niveles con unos porcentajes que se asignan y pues hay unos criterios claros que dan cada uno de esos puntajes y aplicado pues a diversas competencias. Otro instrumento importante
es el portafolio de evidencias musicales. Esta no es solo una carpeta de trabajos, sino que es una colección deliberada de evidencias que muestran el crecimiento de mi estudiante desde su inicio hasta el plazo pactado pues, en los objetivos de aprendizaje. La evaluación del portafolio se realiza mediante una rúbrica que no solo valora el contenido musical, sino también la capacidad del aprendizaje para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué debe incluir un portafolio? Pues debe incluir grabaciones, audios de la primera sesión versus las siguientes o las últimas, y allí podemos pues observar un progreso técnico. También diarios de práctica. Estos son reflexiones del aprendiz sobre sus horas de estudio personal y los obstáculos que ha encontrado. Allí se puede dar de una manera de mi observación, pero también lo puedo hacer desde la observación del estudiante. Allí entraría pues a jugar la autoevaluación. Proyectos de creación, partituras, arreglos, registros de montajes realizados pues bajo su liderazgo. Autoevaluaciones, formularios donde el aprendiz o el estudiante valora su propio cumplimiento de objetivos y sus necesidades de mejora. Otro instrumento de evaluación importante es el diario de campo como herramienta de mejora pedagógica. Es un instrumento de observación y reflexión fundamental que permite documentar la vida cotidiana del aula musical, captando lo que los exámenes no pueden registrar: el clima emocional, las decisiones pedagógicas improvisadas y las interacciones humanas. ¿Qué estructura y qué aplicación tiene este diario? Pues un diario de campo efectivo para procesos musicales se debe dividir en la sección de descripción objetiva, que es donde se relatan los hechos tal como ocurrieron, qué ejercicio se hizo, quién participó, las dificultades que surgieron pues en la interpretación, pero también el análisis y la reflexión. Aquí debemos preguntarnos por qué ocurrió lo que se observó, si las metodologías que se utilizaron fueron pertinentes para la evaluación del grupo, qué decisiones se tomaron sobre la marcha para salvar pues el ensayo. Y bueno, de esta forma pues agradecerles su escucha y su participación pues en esta sesión de formación. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún apunte, alguna intervención que quieran realizar pues para finalizar. Instructor, solamente si nos puede compartir la presentación para tenerla nosotros. Claro que sí, yo se las envío. Bueno, Muchas gracias. la siguiente actividad que vamos a realizar, para lo cual vamos a tener la lista, esta evidencia la vamos a tener lista. Déjenme ver aquí el calendario, ya les digo para cuándo. La vamos a tener lista para... Aquí está. Hoy estamos a 16. La vamos a tener lista para el próximo 23. Esa la vamos a subir, ojalá antes de la sesión, para pues yo revisar y poderles dar la retroalimentación pertinente de ella. Allí vamos a subir esa misma actividad que ustedes evidenciaron allí en el ejercicio anterior. Van a crear, no sé, un instrumento de evaluación, una rúbrica, una lista de chequeo, que no las mencioné acá, pero pues que podemos realizar una lista de chequeo de acuerdo con el ejercicio que hemos propuesto, o un pequeño portafolio pues simulado, algún instrumento de evaluación que usted quiera utilizar para evaluar esa actividad puntual. ¿Cómo evaluaría usted esa actividad? ¿Cuáles serían los criterios que aplicaría? Y, o sea, que ese proceso evaluativo le permita llegar a algo y sobre todo a unos criterios claros, no a una simple impresión de, sí, se logró el objetivo o no se logró.
sino que usted tenga un criterio allí, pues claro, del cumplimiento de esa actividad y sobre todo el cumplimiento de su objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, no sé si soy claro pues con la actividad. Me quedó pendiente, ¿qué evaluación, maestro? O sea, el trabajo que hicimos antes, una rúbrica para evaluar, digamos, ese tipo de estudiantes. Por ejemplo, listo, yo escogí bajo la metodología Kodali la formación la interpretación de un canon, etcétera, etcétera. Entonces, qué criterios puedo evaluar yo en ese ejercicio y cómo puedo hacerlo? Entonces, la tarea puntual es traer un instrumento evaluativo, un instrumento de evaluación que me permite evaluar esa actividad puntual que yo escogí. Profe, En este discúlpame, caso, Vale, pues, instructor, muchas gracias. dime, Aló. Alejandra. Hola, profe. Es que, bueno, en mi caso yo hice unas actividades para niños, eh, pero realmente no era nada, digamos así, como complejo de interpretar o de nada de eso. Entonces, más bien, podría yo proponer una actividad y sobre ella, eh, pues el método evaluativo, porque es que realmente sobre lo que yo hice, pues no hay realmente algo sobre lo que yo pueda evaluar como tú lo sugieres. Listo. Tendría que Te voy a poner proponer. un ejemplo. Yo pienso que, o sea, pues respeto tu opinión, pero creo que toda actividad tiene un criterio evaluativo que yo puedo encontrar. Te voy a poner un ejemplo. Tengo una actividad en donde los estudiantes caminan libremente y entonces al escuchar, pues caminan obviamente bajo un patrón rítmico, bajo un tempo que yo les estoy marcando. Y al escuchar sonidos agudos, se quedan congelados y al escuchar pues sonidos graves, los estudiantes siguen caminando en brincos, por ejemplo. Entonces, allí un criterio puede ser, los estudiantes están teniendo la distinción entre los sonidos graves y los sonidos agudos. Los estudiantes están llevando el tiempo de una manera correcta. Ahí encuentro, en una actividad sencilla, estoy encontrando dos criterios. Pero si tú quieres proponer una nueva, maravilloso. Ah, no, profe, no, pues, o sea, realmente, bueno, si es así, pues ya es que como lo planteaste desde la interpretación, pues pensé que realmente lo que yo había propuesto realmente no se podía, pero sí, o No, sea, no, con lo no, que no me dices, necesariamente. O sí. sea, la Ok. actividad es eso, a que a la actividad que tú hiciste le saques un instrumento evaluativo con unos criterios que puedes establecer si cumplieron o no los objetivos. Vale, perfecto, muchas gracias. Listo. Danilo, ¿te escucho? Profesor, muy buenas noches. Digamos, en este caso, bueno, pues a mí me faltó colocar en mi trabajo como poner el modo, pues yo estaba pensando en el modo del cron, porque pues digamos que es más la interacción como entre el movimiento de digamos, era como crear instrumentos y como moverse en el salón para que la gente descubriera qué instrumento es, pero lógicamente con los ojos tapados. Digamos que en este caso puedo hacer lo mismo, digamos, recrear un instrumento de los que puse ahí y, digamos, Sí. sustentarlo sobre el diacrón, así tal cual. Sí, Dalcross, ¿no? Sí, eso, perdón. Exacto, sí, es observar cuál de esas metodologías se parece más a la tuya, que es lo que tienes que agregarle al ejercicio, pues Sí, señor. obviamente ponerle unos objetivos de aprendizaje y sobre esos objetivos, pues sacar un instrumento que revele si se cumplieron o no esos objetivos. Ok, listo. Ok, entendido entonces. Listo. Gracias. Ok, entonces allí habrá un tip más, ¿no? O sea, los que de pronto no le colocaron objetivos a la actividad, pues búsquele objetivos específicos y lo que usted va a evaluar es si se cumplieron, cómo se cumplieron o cómo no se cumplieron esos objetivos. Los que hicieron varias actividades, pues escojan una sola o si quieren hacer un instrumento evaluativo
Para todas, pues maravilloso, pero pues no es necesario, solo escojan una. También lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran, si quieren hacerlo en Excel, si quieren hacerlo en Canva, si quieren hacerlo en Gamma, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Lo importante es que aparezca la actividad y que aparezca obviamente marcada. ¿Listo? Doctor, qué pena, otra pregunta. ¿Eso también lo Dale, Edgar. subimos al Ah, Drive Danilo. o lo hacemos en alguna Yo les biblioteca? envío un drive nuevo. Yo les envío un Ok, drive nuevo. Ahora gracias. mismo lo voy a crear y les envío. Creo que Edgar tiene una pregunta. No, profe, era lo mismo que en dónde lo íbamos a subir. Sí. Ok. Les hago una pregunta. ¿Ustedes quién les está dando la competencia de dirigir agrupaciones? Richard Vargas. Ok. ¿Cómo vamos con esa competencia? ¿Vamos avanzando? Sí, pues No, es que acaban de anteriormente cambiar, profe. cambiamos de profe, no sé qué pasó. Antes estábamos con William y luego Richard retomó esa clase. No sé. Ok, sí, hubo allí una reasignación de, de labores, digámoslo así, pues entre los instructores. Entonces, por eso fue que les cambiaron allí con Richard. Esa competencia, bueno, todas las competencias son importantes, pero esa competencia es de vital importancia porque recordemos de que al final de su proceso formativo, ustedes van a tener que ir al centro de formación a realizar pues como una jornada en donde van a evidenciar lo realizado prácticamente en estas competencias, en interculturalidad, en la de dirigir agrupaciones. Y es muy importante que ustedes pues sepan hacer un buen ensamble y sepan pues trazar unos buenos objetivos para sustentar pues estos proyectos de buena manera. Edgar. Profe, una pregunta, ya saliéndonos del tema de la clase, del correo que yo te envié con respecto a el certificado de inducción, ¿qué te han dicho? Yo lo solicité a coordinación, ellos lo que me dicen es que hay alteraciones con el proceso de calificaciones, pues de las evidencias y todo esto, y más teniendo en cuenta que aquí hubo un proceso de fusión de ficha. Entonces es un proceso allí que requiere un poquito de paciencia. De todas formas, yo mañana, si quieres, envíame, no importa, envíame un nuevo correo, yo vuelvo y lo roto para allá para que vean que, para generar presión, como se dice. Y entonces sería el mismo correo, ¿cierto, profe? Sí, o simplemente lo envías y dices, por favor, estoy atento a la respuesta en este correo, ya que requiero saber con precisión sobre mi certificado de inducción y etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Sí, sino que también en el mismo correo yo te envié otra información para de otra competencia que quedó pendiente, no sé qué pasó. Solicitando los Entonces, juicios evaluativos. sí, correcto, sí, señor. Entonces, Ahora bien, recuerden que ustedes, y eso es un ejercicio importante, que ustedes pueden ingresar a Sofía Plus y pueden descargar sus juicios evaluativos. Ustedes pueden revisar qué competencias tienen y qué competencias no tienen calificadas. ¿y cómo se hace eso, profe? Yo voy a buscar un video y se los envío para que ustedes tengan presente. Ok, listo, profe. Entonces, Listo. yo Para finalizar, más ¿sí? tardecito te envío nuevamente el correo. Listo, Edgar, perfecto. Para finalizar, Catherine. Profe, buenas noches. Qué pena la pregunta. Con respecto a lo de Bogotá, más o menos para qué fecha es. Es que lo que pasa es que yo ahorita Usted, me encuentro en estado de embarazo y me tienen prohibido viajar. Ya hasta ahora tengo 4 meses. ustedes están en fase 2, ¿cierto? Ustedes están en ejecución o en planeación. Ejecución, profe. Ejecución, sí, señor. Ustedes están en ejecución, ¿no? Yo creo que eso es por ahí en unos 6 meses, yo creo. ¿Ustedes saben cuándo termina su etapa lectiva?
Se supone Profe, que terminamos el El otro otro trimestre. trimestre. decía El que es otro mayo, trimestre. pero Ah, no dieron entonces fecha. es para el otro trimestre entonces, porque ustedes ya después de un mes, o sea, en abril pasarían evaluación. Sí, Esa señor. es En mi abril pregunta. ustedes pasarían. Me tienen No, pues prohibido viajar. obviamente en ese caso, en el caso tuyo, pues habría un criterio allí de salud y una excusa justificada. Obviamente tú presentas toda tu documentación, pues claro, o sea, eso es un proceso muy fácil de documentar, donde tú envías tus evidencias y ya está. Eso te hacen pues la salvedad y te evalúan de otra forma. Ok, profe, sí. Sí, porque pues si algo se Listo. gustaría presentar, digamos, las cosas acá en la sede de acá de Tunja. ¿Tú eres de qué ciudad? De Tunja. De Tunja. Ah, sí, sí, igual si alguna cosa, lo que hacen es que te evalúan de manera virtual. Ok, profe, vale, muchísimas gracias. Ok, veo que Yaira también quiere intervenir. Profe, disculpe, profe, yo fui la que le escribí esta mañana sobre las plataformas. Le envié un mensaje por WhatsApp, ¿será que lo puede revisar y me responde, por favor? Ok. Qué pena. Por acá me dice, ¿quién me dice? Ah, Katherine. Profe, yo no pude realizar la evidencia anterior. ¿Ahí qué podría hacer tanto para realizar? Pues listo. Entonces, lo primero es que ya vas a tener que hacer dos actividades, pues la que tenías que hacer antes y pues complementarla con esta. En este caso debes subirla eh, en los dos drive. Pues la actividad uno la subes en el primer drive y luego el complemento lo subes en la segunda. Por acá me está diciendo, muchas gracias. Voy a mutear aquí para leer. Sí, Yaira, no hay ningún problema, dale. Pero no entiendo, no pienses en Sofía Plus, recuerda que es o en Sajuna, recuerda que es en un drive que yo le envié al compañero vocero. Entonces, para que lo Sí, tengan en cuenta, ahí es la actividad 1. La actividad 2 la van a subir en otro drive que yo le voy a enviar. Creo que voy a revisar acá cómo se llama la actividad 1. La actividad 1 dice que se llama Google Drive 367. Profe, Actividad quedaría, metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta le voy a queda- poner actividad instrumentos de evaluación de actividades formativas. Esta le voy a poner así para que la tengan presente. Entonces, ya saben, los que no subieron la actividad, pues la suben allí y la segunda parte la suben pues en el drive pertinente para que no se les confunda. Listo, ya era, entonces profe, ya puedes bajar la mano. aparte de esas dos actividades, ¿queda pendiente alguna otra o ya no más? Por ahora no, por ahora solo son esas. Yo les voy a ir dejando actividades por acá y yo les digo cómo las cargan en Sofía. O sea, no, porque no vamos a hacer actividades de las que hay en Sajuna, sino que estas mismas actividades son las que van a subir. Yo les digo en qué espacio suben cada actividad. profe, entonces las que usted había mencionado a inicio de trimestre ya no se hacen, habían dos Ya no, actividades. no, Ah, vale, profe, esas gracias. actividades no. Son estas actividades que yo les estoy dejando y como les digo, ya probablemente la otra semana les digo cómo deben subirlas a Sofía. A Sofía no, a Sajuna, perdón. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, me permito cerrar aquí la grabación y desearles una muy feliz noche y bueno, muchísimas gracias por su disposición, por su asistencia y por su buena vibra frente a la sesión de formación. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, Adiós, instructor, profe, muchas buenas gracias. noches. Bueno, chao, que estén Gracias, bien. instructor, hasta luego. Bueno, igualmente, hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches. Chao, igualmente. Hasta luego, buenas noches.
seguimos con otra clase, ¿cierto?